¿Te has preguntado por qué los políticos, sobre todo en campaña, te prometen tantas cosas que se escuchan geniales, pero cuando están en el poder solamente sirven para empeorar la economía? Pues creo que llegó la hora de quitarnos esa venda de los ojos. Y definitivamente, a través de este video, recuérdalo, nunca más te engañarán los políticos ni en campaña ni cuando estén en el poder. Ahora dime, doctor, ¿puede tu ciencia prevenir todo eso? Sabemos que estamos cerca de las elecciones Ecuador 2021, donde se elegirá al presidente, al vicepresidente y a los asambleístas. Y como siempre en este momento te prometen el oro y el moro, o sea que te prometen de todo. Por lo que realmente es importantísimo determinar si esas propuestas son políticas económicas o se transformarán en políticas económicas que harán bien o mal a la economía. En el video anterior vimos el circuito económico, que es la forma en que se relacionan los distintos actores en la economía. Y obviamente está claro que todos los actores pueden afectarse positivo o negativamente. Así que no podemos dudar que el gobierno tiene efectos positivos o negativos, principalmente sobre las cuestiones económicas. Ahora, en este video vamos a aprender a discernir cuándo una política económica realmente es positiva o negativa para la economía. Con eso tú podrás sacar tu propia conclusión de si tal o cual candidato tiene propuestas positivas o realmente negativas para la economía. Así que, estimados colegas, yo soy Walter Ávila y conmigo hablemos de economía. Primero, paréntesis. Las medidas que se van a citar acá son incluso propuestas explicadas por el Banco Mundial. Así que ellos mencionan a través de una publicación las medidas procíclicas, igual medidas que profundizan una crisis, y también las medidas contracíclicas o anticíclicas que eluden una crisis. Así que este organismo internacional habla sobre estas medidas y también habla sobre dos escenarios: si se está en crisis o si se está en abundancia, qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer. Así que lo vamos a explicar tal cual, mencionando las cosas que ellos han puesto allí. Ok, se cierra el paréntesis. Primero vamos a comenzar con las políticas procíclicas, o sea, las que apoyan, las que profundizan, las que provocan crisis. Primero, ¿qué es lo que no se debe hacer cuando estamos en crisis? Es reducir el gasto público. Lo segundo que no se debe hacer estando en crisis es aumentar impuestos o tasas de interés. El propósito de ambas medidas es que exista mayor liquidez en la economía, es decir, que haya mayor dinero en la economía. Mayor dinero en la economía, hay mayor producción. ¿Ok? Entonces, si se reduce el gasto público, habrá menos dinero en esa economía. Si se aumentan los impuestos, si se aumentan las tasas de interés también. Porque cuando se aumenta la tasa de interés, el crédito baja. Si se aumentan los impuestos, puedes comprar menos porque el producto se encarece. En cuanto a políticas procíclicas, ya en el escenario de estar en abundancia, lo que no se tiene que hacer es, primero, en abundancia lo que no se debe hacer es gastar más de lo que el gobierno genera como impuesto. Y lo segundo que no se debería de hacer es bajar los impuestos, bajar las tasas de interés. Entonces, lo que se pretende acá en cambio es generar
el ahorro suficiente, disminuyendo, por decirlo así, el gasto público. Es decir, en abundancia se intenta acumular por parte del gobierno para invertir luego, para gastar luego cuando exista una crisis y empujar la economía hacia adelante. Es decir, estas son las cosas que apoyan una crisis o que la profundizan, ¿sí? Así que hay que estar muy claros. Las políticas anticíclicas. En el primer escenario, estando en crisis, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Primero, usar dinero ahorrado para aumentar el gasto público. Y segundo, bajar los impuestos y los intereses. Entonces, si se dan cuenta que el hecho de estar en crisis o manejar una crisis implica darle esa liquidez, esa holgura en la economía. Es decir, proveer a la economía del dinero para que se reactive, para que sigas con las actividades de producción, para que no quiebre la economía. Entonces, ese es el propósito siempre. En una crisis es necesario que el gobierno intervenga, y de hecho, los grandes países así lo han hecho. De hecho, en 1929 ocurre una crisis llamada la Gran Depresión, y naturalmente, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Fue la intervención del Estado. Casi siempre, en todas las crisis, lo que siempre existe es esa intervención del Estado. Porque el Estado inyecta dólares en la economía, inyecta dinero en la economía para que se vuelva a reactivar, para que se impulse su crecimiento. La abundancia, lo que se tiene que hacer es, primero, reducir el gasto y ahorrar. Y segundo, suben los impuestos y las tasas de interés. El propósito acá es, obviamente, como ya existe una buena posición económica, una buena situación económica, pues lo que busca el gobierno es ahorrar para invertir en los momentos de crisis. En los momentos de abundancia se ahorra, se suben impuestos, se aumentan las tasas de interés para invertir en el momento en que haga falta. De esa manera se impulsa la economía. Ahora, esto es lo más sencillo que se puede explicar las políticas procíclicas y anticíclicas en sus dos escenarios, sea en crisis o en abundancia. Y tal cual es así como lo explica el Banco Mundial. En el video anterior se dejó una pregunta, y la pregunta era: si estuviéramos viviendo en una crisis y el ministro de Economía dice que va a aumentar el IVA, a disminuir los subsidios, va a achicar el Estado, ¿cuál sería el efecto real en la economía? Y habían tres opciones. La primera opción era que la economía mejora, la segunda opción era que la economía empeora, y la tercera opción era que la economía sigue igual. Bueno, la respuesta es, obviamente, con lo visto en este video y confirmado, pues la economía empeoraría. En una crisis, reducir el gasto público, o sea, disminuir el subsidio, aumentar el IVA, achicar el Estado, que significa despedir gente, reduciría la cantidad de dólares en la economía, por lo que obviamente la economía no mejoraría, sino que por el contrario la economía empeoraría. Entonces eso lo confirmamos en lo que se ha visto ahora. Las personas que acertaron a buena hora, pues en todo caso eso es lo que realmente pasaría. Ahora, está claro que en la economía hay diversas variables. Lo que estamos tratando de explicar ahora es de forma general estas políticas. Poco a poco iremos desarrollando mucho más estos temas para poderlos comprender mejor. Ahora, vamos a citar un ejemplo mucho más concreto. En Ecuador, el presidente, casi que después de que asumió el poder, siempre decía que estábamos en crisis, que no había mesa servida, y lo que comenzó a hacer es políticas de ajuste económico o ajuste macroeconómico. Significa achicar el Estado, disminuir subsidios. Recuerden que achicar el Estado es despedir gente y pretender ajustarse nuevamente al Fondo Monetario Internacional, que es lo que hizo en 2019. Cuando firma la primera carta de intención, más o menos como por el mes de febrero, para poder recibir dinero, porque supuestamente estábamos sobreendeudados. Entonces,
¿Qué hace la carta de intención del FMI? La carta de intención del FMI lo que hace es profundizar más los ajustes, pedir que se despida más gente, proponer que se aumente el IVA, proponer la disminución de los subsidios y ese tipo de ajustes macro que definitivamente lo que hacen es quitar dinero de la economía ecuatoriana. Pero ustedes dirán, ¿por qué entonces el Fondo Monetario Internacional propone estas medidas de ajustes macroeconómicos? Obviamente que el Fondo Monetario Internacional es un banco y como tal lo que procura el banco es que tú le pagues su deuda. Es decir, lo que estamos diciendo es que el Fondo Monetario Internacional va a procurar que cada país pague su deuda externa. Te presto 2.000 millones, pero tú tienes que hacer un montón de cosas, empezar a despedir gente, etcétera, etcétera, etcétera. No importa que no puedas llegar a todos los alumnos porque estás despidiendo profesores, no importa que no atiendas bien a los pacientes porque estás despidiendo doctores, enfermeros, no puedes comprar medicina. No importa eso, al Fondo Monetario Internacional eso no le importa. Lo que le importa es que realmente paguen la deuda. Pero bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con las políticas procíclicas, anticíclicas. Ahora, con esta información realmente puedes determinar básicamente, muy básicamente, si una propuesta de un postulante al sillón de Carondelet es buena o es mala. Por ejemplo, reducir el gasto público significa despedir gente y no te pueden decir entonces que van a achicar el Estado y a generar empleo al mismo tiempo, porque ambas medidas son contraproducentes, son contrapuestas, ¿ok? Ese tipo de cosas ya se pueden analizar con esta sencilla explicación. Naturalmente, repito, la economía tiene muchas más variables y depende de muchas otras cosas más, pero que se irán exponiendo en su debido momento. Por ahora, esto sirve como base para ir entendiendo cómo funcionan las decisiones políticas y cómo influye realmente en la economía. Con esta información provista en este video definitivamente puedes definir, discernir si una propuesta de algún candidato al sillón de Carondelet para 2021 es buena o es nefasta. Pero también te invito a que investigues un poco más para que te puedas generar tu propio juicio de valor y no te dejes engañar más por los políticos de turno, ni en campaña, ni siquiera cuando ya estén en el sillón de Carondelet. En todo caso, como es parte de lo que hacemos acá, vamos a dejar una pregunta. Y la pregunta es: según el nivel económico actual de nuestro país, ¿usted cree que Ecuador es un país, opción A, desarrollado, opción B, subdesarrollado aún, opción C, en vías de desarrollo, hashtag economía emergente? Esta pregunta también la responderemos al final del próximo video en todo caso, y con nosotros pues será hasta una próxima ocasión. Obviamente vamos a seguir haciendo videos para proveerles más información y dependiendo de la plataforma en la que nos esté siguiendo, sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pues ya sabes qué hacer. Dale seguir, dale like, dale si un follower, ya sabes lo que tienes que hacer en todo caso. Sería bueno que nos dejes tus opiniones, nos dejes tus consultas, tus preguntas, qué temas te gustaría saber sobre economía, sobre algún punto en particular, algún análisis de algún lugar específico. Y todas las opiniones son bienvenidas y los comentarios los estaremos leyendo y en lo posible los estaremos respondiendo. En todo caso, eso es todo conmigo, será hasta una próxima ocasión. Nos veremos en un próximo video, conmigo será hasta la próxima. Adiós.